Doctora, muchas gracias. Estamos con la doctora Solange Reynoso, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Dermatología, en torno a la enfermedad que nos compete, el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa. Bienvenida, doctora. Este visual se está haciendo como soporte para los representantes de los medios informativos. Iniciamos de inmediato con la primera pregunta. ¿Qué es la hidradenitis supurativa? Entonces, la hidradenitis supurativa es una enfermedad que por mucho tiempo se consideró infecciosa y lo conocemos como golondrinos, pero ahora se sabe que es una enfermedad autoinflamatoria donde el cuerpo genera inflamación y afecta principalmente las áreas de pliegues, presentando lesiones rojas, calientes y dolorosas que son recidivantes, que repiten mucho en el tiempo. Es una enfermedad más común en mujeres, en pacientes jóvenes y con una incidencia bastante modificada dependiendo de las áreas, pero todavía se considera una enfermedad rara, afectando de un 1 a un 4% de la población en general. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Creo que los ha abordado, pero si pudiera ampliarnos un poco más. Los síntomas de la hidradenitis son lesiones tipo nódulos, o sea, lesiones rojas, calientes, dolorosas en los pliegues, que se pueden comunicar entre ellas, haciendo lo que se llaman fístulas, y también pueden degenerarse dejando cicatrices y ya lesiones residuales en esas áreas. Perfecto. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? La hidradenitis es una enfermedad autoinflamatoria. Eso quiere decir que hay que tener en primer lugar una predisposición genética. Tienes una carga genética que te predispone a esto, pero ya luego hay factores que inciden, que hacen que aparezca más fácil, como es el hecho de los factores hormonales, la obesidad, el uso de cigarrillo, uso o abuso de cigarrillo, pero lo la maceración, la fricción, pero lo primero es que haya la predisposición. Perfecto. ¿Quiénes están más propensos a padecer la enfermedad? Me parece que usted acotó con anterioridad que eran las mujeres. Si nos puede ampliar un poco. Ok, ¿quiénes están más en riesgo? Si vamos a factores de sexo, es más común en mujeres. De raza, es más común en pacientes afroamericanos y pacientes birraciales, como es el caso de nosotros, que somos una mezcla de razas. De edad, es más común entre los 20 y los 9 años. Y de características físicas, es más común en pacientes en sobrepeso u obesidad. Perfecto. ¿Qué tan propensos son estas personas que usted ha mencionado a padecer la enfermedad? Las mujeres tienen 2 veces más riesgo que los hombres. Los fumadores tienen 4 veces más riesgo que los no fumadores de desarrollar las lesiones. E igual, pacientes afroamericanos tienen el doble de riesgo que pacientes caucásicos o pacientes blancos de desarrollarla. De acuerdo. ¿Cuál es la incidencia en el país? La incidencia en el país no está establecida del todo, no tenemos esas estadísticas, pero extrapolando datos del número de pacientes evaluados el año pasado en el Cabral Ibáez, nuestra incidencia anda por cerca de un 1.2%, que es muy similar a la de Estados Unidos, que es de un 1%. Bastante considerable. Uh-huh. Medicamentos y operaciones para el tratamiento y si nos puede dar un aproximado del costo. Ok. Entonces, la hidradenitis se trata dependiendo de la agresividad del cuadro. Las formas más leves se tratan, como les digo, con cremas, jabones o antibióticos como manera antiinflamatoria. Ya cuando la enfermedad pasa de moderada a severa, hay un solo medicamento aprobado por la FDA, por lo menos para su uso, que es el adalimumab. Y es un programa que está amparado en el país por el programa de alto costo, es un medicamento, perdón, que está amparado por este programa. Y bueno, como al programa al que pertenece es un medicamento de alto costo que debe andar aproximadamente por los 200,000 pesos al mes, este medicamento para el paciente. Y la solución definitiva son las cirugías. Y las cirugías se hacen cuando con medicamentos se logra la estabilidad de la enfermedad. Perfecto. ¿Por qué se celebra el... Bueno, esa pregunta la hemos contestado con anterioridad en la conferencia de prensa, pero quisiera saber también si existe alguna asociación, algún gremio que pueda apoyar a las personas que padecen esta enfermedad. Entonces,
la hidradenitis es una enfermedad que ha existido siempre, pero ahora es que se está reconociendo como una enfermedad de otro origen. Inclusive por eso la motivación de hacer un Día Mundial de la Hidradenitis, porque en medicina existen lo que se llaman enfermedades raras, la hidradenitis cae en este grupo y son enfermedades de las que no se sabe. Entonces hay que motivar, hay que crear conciencia, hay que crear como identificación con esta enfermedad. Entonces por eso se celebra un día. En otros países existen sociedades de pacientes que se apoyan entre ellos porque esta enfermedad afecta mucho la calidad de vida del paciente y quizás entre ellos mismos se pueden entender más y apoyarse más. En el país todavía no tenemos asociaciones de pacientes con hidradenitis. La globalización actual y el acceso a comunicarnos con otros países mediante las redes pues siempre están ahí dispuestas. Y sí tenemos en el Hospital Cabral Ibáez, en nuestra unidad dermatológica, el acceso a la evaluación y a la solicitud o al manejo de los pacientes, de los medicamentos que el paciente necesite. ¿Cuál es el primer paso de manera sencilla que puede hacer una persona que padece la enfermedad para obtener algún tipo de ayuda? Yo te diría que lo primero es decidir ni manejar con remedios tradicionales, ni poner antibiótico cada vez que estás infectado, porque es una enfermedad crónica. Entonces, lo ideal es que ya cuando identificas que tengas lesiones de este tipo y que sean recidivantes, que aparecen una y otra vez, entonces que busque ayuda de un profesional, de un dermatólogo, que somos la punta de lanza, digamos, de esta patología. No la tenemos que tratar solo, necesitamos ayudarnos de otras especialidades, pero ayuda y evaluación dermatológica para determinar qué tratamiento debemos usar con ese paciente. Pues perfecto, creo que ha estado explicado a grosso modo toda la enfermedad y todo lo que tenga que ver en torno a ella y los medios para acudir. Doctora, le damos las gracias por habernos abierto su consultorio, su espacio para poder abordar este tema tan importante y, por supuesto, como hemos dicho anteriormente, este visual servirá un poco para hacer esa noticia y ser portavoces de esta información de tanta relevancia. Gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros la doctora Solange Reynoso, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Dermatología, para hablarnos en el marco del Día Mundial de la Hidradenitis. Un gusto y hasta pronto, doctora. Muchas gracias, Yanif.